Muy buenos días, os damos la bienvenida al seminario web Impacto Solar Energía con Valor Social. Muchas gracias por el interés por este proyecto y naturalmente también muchas gracias por conectar con este seminario. Hoy nos encontramos para conocer una iniciativa que representa una apuesta conjunta por la justicia social, la inclusión, la sostenibilidad y el compromiso con el territorio. Este es un proyecto impulsado por las entidades Resilis, Vasija y Inactiva y cuenta con la colaboración de Solventa 6, de Energy Tools, de FIARE, Banca Ética y de la Fundación Sallar. Este proyecto se enmarca en el PERTE de Economía Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social y cuenta con la financiación de la Unión Europea. Durante este seminario compartiremos experiencias, aprendizajes y retos de un modelo que busca transformar hogares y comunidades y que puede inspirar nuevas formas de actuar desde lo local con impacto a lo global. Como podéis ver, el programa del seminario empezará con la presentación del proyecto para pasar después a unas conversas temáticas donde trataremos tres temas: tecnología y modelo energético, vivienda social y empleo, inclusión y pobreza energética. Finalmente, haremos el cierre en el que compartiremos también algunas conclusiones. Ya sin más dilación, empezaremos por la presentación del proyecto, por lo que voy a dar la palabra a Jordi Pascual, director general de Plataforma Educativa, quien nos va a hacer esta presentación general del proyecto. Hola, Jordi. Hola, Roger. Buenos días. Buenos días. Si nos Bueno, puedes presentar el proyecto, por favor. sí, miren, yo os voy a contar que Plataforma Educativa activa y se vincula con temas medioambientales desde el año 2010, con el concepto de las 4 Rs, que es reparar, reducir, reciclar y reutilizar. Hace evolucionar este concepto hasta el año 2020, donde crea su propio sello de las 9 Rs, orientado a una asunción más firme sobre nuestra responsabilidad medioambiental y nuestra voluntad de vincularla con los ODS de la Agenda 2030. Todas las acciones que hemos desarrollado las hemos materializado y visualizado dentro de nuestro proyecto Ambiental Ments, creado el año 2021 y que se encarga de difundir y promocionar todas esas acciones. De esta manera, ejecutamos acciones orientadas a la sostenibilidad y hacemos sensibilización sobre la conciencia ambiental y social de profesionales y personas atendidas. Como organización, contamos con servicios residenciales y actividades en todo el territorio catalán y tenemos un parque de viviendas para familias vulnerables y colectivos en riesgo de exclusión. Un aspecto importante para estas viviendas es el coste de la energía, que en equipamientos, porque sus características les es factible, instalamos placas fotovoltaicas en sus tejados. Pero la realidad es que la mayoría de estos equipamientos forman parte de comunidades donde no es posible la instalación de placas. Por esto, cuando identificamos la posibilidad de construir un campo solar desde donde generar la energía que como organización necesitamos para dotar de electricidad verde los servicios y viviendas que gestionamos, buscamos los medios para poder hacerlo posible. La financiación vía el PERTE de Economía Social y la alianza entre Fundación Resilis y la empresa Inserción e Inactiva para desarrollar la planta y la incorporación de la Asociación Vasija para poder demostrar que esa energía es factible usarla en cualquier rincón del Estado español, tiene que permitir que el uso de esa energía renovable reduzca los costes de la misma. Estamos satisfechos de lo logrado y seguiremos trabajando para que los objetivos marcados se cumplan y cada vez más familias y servicios puedan beneficiarse de esta iniciativa. Iniciativa que esperamos
pueda ser reproducida en otros contextos y en otros territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi, por esta presentación del proyecto. Realmente un proyecto que afronta retos que forman parte de las principales preocupaciones de la sociedad de hoy, como es la vivienda y la energía y la sostenibilidad. Y en cualquier caso, veremos ahora las conversaciones, cómo se desarrolla todo este proyecto, pero antes vamos a ver este vídeo. Abrimos pues el bloque dedicado a las conversaciones y empezaremos con la primera conversación dedicada a la tecnología y modelo energético, una conversación en que seguramente nos podrán explicar también el desarrollo que hemos visto en el vídeo de cómo se ha ido construyendo este campo solar. En esta primera conversación abordaremos cómo se ha diseñado e implementado el parque solar en Capmany y qué posibilidades ofrece para generar energía de forma justa y sostenible. Nos acompañan Alex Barceló de Solventa 6 y Joan Castro de Energy Tools, dos profesionales que han trabajado directamente en el desarrollo técnico del proyecto. Alex, Joan, buenos días y muchas gracias por participar en este seminario, por vuestra aportación en el proyecto y esperamos que nos podáis explicar en qué ha consistido todo este desarrollo tecnológico y de modelo energético. Adelante. Buenos días. Roger. Alex, creo que no te estamos oyendo. Bien. ¿Sí? Disculpa. Buenos No, días, son cosas del Joan. directo, no hay problema. No, no, Adelante. no. Digo que encantado de estar aquí, que es un placer poder explicar un poco la experiencia que hemos tenido en el desarrollo de este parque y que ya hemos terminado con éxito. Ah, aquí con Joan, estamos ya ahora ya con la parte de cómo monetizar, pero un poco yo creo que es interesante explicar también el origen que nos trajo hasta aquí en su momento. Nosotros con Fundación Plataforma Educativa y con Inactiva ya llevamos años colaborando en muchos proyectos y en uno de esos momentos y hablando con Jordi sale el reto de cómo poder alimentar todos estos servicios activos y pisos y viviendas que tenéis en el marco de las diversas fundaciones de una energía sostenible, ¿no? Y que con la dispersión que hay de este proyecto, seguramente no había un enfoque claro en el modelo actual de comercialización energética de cómo poder cubrir esta demanda. Y evidentemente ahí empezamos a trabajar también con la colaboración de Energy Tools, cuál era el consumo total que se estaba produciendo en el marco de todas estas contadores o CUPs, ¿no? Si ya entramos en temas más técnicos, y que el primer reto era cómo poder generar esto de una forma sostenible, verde, de forma garantizada. Y la forma mejor de garantizarlo es autoproduciendo en el contexto de una huerta solar hoy. Y aquí se planteaba el reto de que nosotros también habíamos estado trabajando y desarrollando en otros proyectos, de que la mayoría de estos consumos se producen en lugares donde el autoconsumo no es posible, ¿eh? Todo lo que sea en ciudades compactas, en zonas urbanas, el autoconsumo está mucho más limitado. Y esto es un reto que ya habíamos planteado en otros proyectos y, y el hecho de desarrollar una huerta solar a partir de la cual poder alimentar todos estos suministros era un tema a valorar. Y aquí, conjuntamente con la complicidad de la dirección del proyecto, pues empezamos el reto de buscar
una dimensión de una huerta que nos permitirá por lo menos producir toda aquella energía que se consumía en nuestros establecimientos, y llegamos a la proporción de que aquello que se consume se genera aproximadamente en una huerta solar de 1 megavatio, que es la que hemos desarrollado en el termo municipal de Campmany. A partir de ahí, pues construir una planta no es ningún secreto ni es la cosa más difícil del mundo, por suerte, y empezamos a identificar proyectos que estuvieran maduros para poder invertir en ellos y que no fuera el trámite de 2 años, con lo cual identificamos lo adquirimos y empezamos a desarrollarlo y a construirlo, que ya hemos terminado, y ahora empieza, que seguramente es la parte más interesante que podemos desarrollar con Joan, de cómo abordamos en el contexto legal actual, porque es un tema legal, am, el autoconsumo a un precio sostenible en todos estos puntos de servicio y CUPs que tenéis en todo el territorio español. Correcto. Debido a la volatilidad que existe ahora en el mercado eléctrico, el poder acceder a una fotovoltaica y conseguir el autoconsumo nos evita esta volatilidad del mercado eléctrico. Esto es muy importante porque también lo que emite es una reducción de emisiones de CO2, ¿vale? Que a nivel de compañía es para donde buscamos todo el tema de sostenibilidad energética que tiene mucha repercusión hoy día. Esto para evitar la vulnerabilidad eh, energética de todos estos pisos de la asociación, que son muchos y que muchos son familias vulnerables. Entonces ahora estamos buscando cuál es la mejor manera de rentabilizar la instalación. De la normativa y lo que actualmente nos deja es que tener una fotovoltaica, que es lo que se llama un PPA offsite, ¿no? Que tener una instalación a X distancia, X kilómetros, y que se puedan beneficiar a otras empresas, otros CUPs, que no es lo que decía, ¿no? Jordi, de tenerlo en el techo, que es muy fácil cuando está en el techo, pero cuando no, es vender estos excedentes y que la venta de excedentes se puedan beneficiar todos. Bueno, yo creo que aquí tiene que haber una evolución, ¿eh? El mercado eléctrico a nivel de distribución es un mercado muy maduro y muy consolidado, pero a nivel de comercialización y todo el Real Decreto de autoconsumo se ha ido modificando para ir adaptándose a las nuevas formas de autoconsumo, pero seguramente en esta, en parte, estamos innovando, ¿no? Y nos estamos encontrando con las primeras dificultades. Yo no diré que son barreras, porque son temas a ir trabajando, ir eludiendo estos impedimentos más legales, pero así como en principio el autoconsumo antes era consumo directo, luego salieron ya los conceptos de los radios de 500 metros que se ampliaron a 2000 metros, que ahora está en trámite la ampliación a 5 kilómetros. Estaban pensados para cubiertas, no estaban pensados para huertas solares, pero ejemplos como este ponen de manifiesto que el autoconsumo también se puede hacer de una forma distinta y de forma remota, ¿no? Y esto existe parcialmente, se llaman los PPA offsite, como ha dicho Joan, pero están más pensados para temas de consumo bilateral, ¿eh? Es una planta de producción para una gran empresa que consume y, entre comillas, alquila la autopista eléctrica para pasar su electricidad, y esto está regulado. Pero en este caso que nos encontramos, donde un solo punto de producción con un contador de salida tiene que suministrar a cientos de contadores en todo el territorio, aquí aún hay, no diré un vacío legal, sino una no regulación, ¿vale? Esto lo hemos estado planteando y discutiendo bastante con Joan. Si es una opción hacerlo a través de una comercializadora, con lo cual, bueno, aquello que se vierte a OMIE o a la red se consume en el mismo momento en distintos puntos y se balancea. Si lo haces a través del mercado, esto tiene unos riesgos y unas compensaciones que además son lentas a nivel de operador, porque podrías llegar a tener comercializadoras distintas en cada CUP de consumo, tienes que tener un agente representante, y habíamos trabajado el modelo de que, siendo la misma comercializadora la que actúa como la que opera o traslada aquella energía de la planta al sistema y del sistema a todos los CUPs, realmente a nivel de balanceo energético es muy rápido, porque es el mismo operador que lee los contadores de un sitio u otro.
pero seguramente aquí hay costes derivados de la operación de esta energía y del mercado y de los excedentes que aún no pueden ser correctamente gestionados o valorizados como querríamos, ¿eh? Aparece la oportunidad de baterías, hay 1000 factores, pero bueno, tenemos que ir bloqueando variables para hacer viable el sistema. Y aquí, bueno, sí que han salido, por ejemplo, conceptos de la comunidad solar, que viene a ser una comunidad energética local a partir de una planta con radios de consumo 2 kilómetros, que aquí, según Joan, lo podemos aplicar y bien, pero luego tenemos que seguramente estas plantas se desarrollan mucho más lejos de 2 kilómetros, de donde tenemos consumos importantes que nos puedan ayudar a monetizar esta energía, ¿no? Y aparecen distintos modelos. Por ejemplo, y aquí Joan hizo la propuesta, encontrar un consumidor dentro de este radio que nos permita monetizar una parte de esta energía y el resto lo enviamos. Con lo cual, al estar dentro del radio de los 2 kilómetros, obtenemos un margen operativo mucho mayor de esta energía comparado con el margen que podríamos conseguir trasladando esta energía más allá de los 2 kilómetros y aprovechar este margen para compensar luego, vía la misma comercializadora, ese autoconsumo. Correcto. A nivel, Joan, a desarrolla un nivel poco más tú, que eres el sí, experto. no, a Yo nivel me aprovecho de lo que legislativo, me has contado. no, hombre, para eso estamos. No, a nivel legislativo, da mucho instalación que cuando no la tienes en tu tejado, que está anexa, digamos, los beneficiarios si están a menos de 2 kilómetros o a más de 2 kilómetros. Si están a menos de 2 kilómetros, se puede considerar una comunidad solar. Esta comunidad representa delante de red eléctrica, es como si la tuvieras en tu tejado. Automáticamente, todo lo que consumes te ahorras lo que son los peajes, lo que es el ATR, el acceso tercero a redes, que es una parte impositiva que es muy importante a día de hoy. Entonces, se trataría de buscar una parte de consumo de la comunidad de lo que podamos encontrar que está a 2 kilómetros y la otra para pasarlo a todos los pisos y que se puedan beneficiar. Lo que pasa es que, claro, cuando estamos hablando de que son a más de 2 kilómetros, hay que pagar los impuestos estos y entonces el rendimiento de la instalación como tal es mucho mejor la comunidad Bueno, para yo creo que beneficio aquí de un la... poco, perdona, sí, sí. Sí, Un poco la conclusión que llegamos nosotros es, bueno, mientras esto no exista, ayudas como la de este PERTE, que al final es una, una reducción del CAPEX del coste financiero, operativo real de esta huerta solar, permite reducir muchísimo el coste kilovatio hora producido en esta planta y hace viable que, aunque hoy con este modelo no podamos ahorrarnos los impuestos de ATR por utilización de la red, sí que el hecho de que formar parte de este PERTE, que esté parcialmente financiado, baja significativamente el coste y por lo tanto nos hace viable este me ahorro da sentido. trasladado a todos los CUPs del proyecto, ¿no? Y yo creo que aquí es donde está el gran valor de, de plantear una solución como esta en un PERTE como este, que realmente la aportación del PERTE mm, es directamente una aportación a la viabilidad y sostenibilidad de un proyecto social. Totalmente de acuerdo. Sin Entiendo, el PERTE no daría viabilidad. entiendo, Alex, lo que decías. Al final, la construcción del campo solar es lo más fácil, aunque viendo el vídeo para mí es lo más fascinante, pero sí que hay todas esas cuestiones técnico-legislativas donde quizá la tecnología o las ideas o los proyectos van por delante de la legislación, ¿no? De los, bueno, de las limitaciones que hay en la comercialización, etcétera. Pero en cualquier caso, yo creo que también sirve este proyecto para poner de relieve estas contradicciones o estas oportunidades, ¿no? que podemos tener en replicar, ¿no? En hacer llegar esta energía a menos coste a viviendas que lo necesitan. Yo solo, es una pregunta, yo me voy por la anécdota, quizá, pero hemos visto en menos de un minuto cómo se construía el campo, pero esto tardó más de un minuto, entiendo, ¿eh? Un poco más y Poco, fue... poco. Además es un campo que, bueno, hemos intentado seguir un poco la línea de todo el proyecto de la sostenibilidad. Como habéis visto, eh, y no, me parece que no ha salido en ninguna foto, pero esto no es agrovoltaico, es fauna voltaico porque
sirve de refugio climático para cabras, ovejas. Fuimos muy cuidadosos a la hora, en el momento de buscar la solución de, de anclaje de los paneles, de buscar una solución que fuera lo menos agresiva posible con el territorio. Esto está situado en el medio del Ampurdán, con zonas de vientos muy fuertes de más de 120 kilómetros por hora, con lo cual teníamos que buscar un sistema de anclaje potente, pero tampoco queríamos una degradación del territorio. Al final hemos encontrado y dimensionado un sistema, y entro ya en temas más técnicos, que no supone movimiento de tierras. Si os habéis fijado, no es perfecto a nivel de alineación de paneles porque hemos seguido el relevo natural del terreno, ¿eh? Simplemente hemos planeado para poder estabilizar los bloques de hormigón, con lo cual si en un día se tiene que desmontar, lo que quedará ahí es lo que había antes, ¿eh? No van a quedar ningún tipo de residuo. No se ha hecho ningún tratamiento superficial a nivel de evitar el crecimiento de vegetación, con lo cual es compatible con el ganado, ¿no? Que nos ayudará con el tiempo a que esto no crezca demasiado y no haga sombras. Y luego el emplazamiento, ¿no? Que es seguramente, aunque parezca una planta muy pequeña, es una planta aceptada en el territorio porque es el modelo que se pretende seguir ya no en Cataluña, sino también en la zona de Girona, donde se acepta perfectamente este tipo de tecnología, pero tiene que ser respetuosa con el entorno. Y tampoco hemos planteado ni macroplantas, sino aquello pequeño, necesario y que se pueda producir y conectar en el mínimo tramo posible a la red, que aquí me parece que hablamos de menos de 60 metros, con lo cual menos es casi imposible. Muy bien, pues muchas gracias por vuestras aportaciones. Gracias también por la colaboración en este proyecto. Gracias, Alex, y gracias, Joan. Y nosotros pasaremos a otra conversa. Muchas gracias. Pues damos paso a la segunda conversación. Cambiaremos un poco de tercio porque vamos a hablar de vivienda social y de empleo. Y en esta segunda conversación hablaremos de cómo el proyecto Impacto Solar mejora el acceso a la vivienda y genera oportunidades laborales. Contamos con Jordi Riera de Vall, de Fundació Resilis, y Joan Lluís Nadal, de Inactiva, que compartirán su experiencia en la rehabilitación de viviendas y en la ocupación en el sector energético. Hola Jordi y Joan Lluís. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Adelante. Bueno, Bueno, un primero, placer buenos estar días aquí. también, Jordi, que hacía días que... Sí, ya nos conocemos, trabajamos codo a codo cada día y bueno, es interesante poder aprovechar estos espacios de debate para aportar un poco la foto de lo que hacemos, de cómo contribuimos a crear una sociedad más justa. Y bien, empiezo yo con la presentación de la Fundació Resilis. Para quien no nos conozca, somos una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la acción social desde hace ya 2 décadas para la preservación de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias. Precisamente a raíz de las necesidades de jóvenes que salían de nuestros recursos residenciales, pues se inició en el año 2020 un itinerario en el ámbito de la vivienda social que felizmente no ha hecho más que crecer. Entonces, tenemos esta atención, digamos, a jóvenes, nos llevó a oportunidades, ¿no? A detección de oportunidades que pasaban bueno, a viviendas que en el mercado, este mercado, digamos, agresivo, de vivienda entre fondos de inversiones, entidades bancarias y todo este tipo de viviendas, pues por un marco legal podíamos ser, bueno, podíamos intervenir en esas compraventas y decidimos ir a conocer a las personas que estaban en esa situación, a conocerlas y, bueno, una vez teníamos ya
partiendo de la premisa que estas personas lo que necesitaban era una vivienda y más que la ocupación, lo que buscaban era una estabilización residencial, pues aquí creo que hemos sido pioneros en los últimos años en llevar una acción sistemática de adquisición de este tipo de viviendas que solían estar un poco al margen o el foco objetivo de otras entidades que se dedican también a la prestación de vivienda social en el ámbito catalán en ese sentido, pero también en el ámbito estatal. Y bueno, querría decir que actualmente estamos atendiendo, dando servicio, digamos, a 1.300 personas y tenemos un parque en crecimiento que actualmente estamos hablando de 511 viviendas, aparte de las que gestionamos de otra prestación del mercado privado. En este espacio y complementariamente a este proyecto, bueno, desde Inactiva nos vimos bueno, con la oportunidad de poder generar lugares de trabajo rehabilitando estas viviendas, ¿no? O sea, es decir, hay un lema o hay una frase que se dice mucho, somos el agente rehabilitador de Cataluña, ¿no? No sé si llegamos a eso, pero sí que lo hacemos desde la humildad, pero también desde la realidad. Somos 72 personas trabajando actualmente en Inactiva, con 32 en proceso de inserción. Y no es tanto las personas que están en estos momentos con nosotros en proceso de inserción, sino la cantidad de personas que hemos insertado en el mercado laboral regular. Yo creo que el éxito no está en que tengamos las 31 personas, sino que hayamos sido capaces de hacer ciclos más cortos que los 36 meses que nos dice la ley y que hayamos conseguido dar oportunidad a esas personas que estaban fuera del mercado laboral, ¿no? Porque a veces cuando uno como nosotros, que somos unos privilegiados de poder estar en este proyecto, de poder tener trabajo, de poder hacer estas cosas, se nos olvida que hay personas de más de 50 años que quedan en el paro y no tienen oportunidades, chavales jóvenes de 18 años que no tienen oportunidades, ya no hablamos ni de si son migrantes o no, sino personas que realmente su primera oportunidad pues les cuesta encontrarlo, ¿no? Y yo creo que EINA en este aspecto pues hemos conseguido de la mano de Fundación Resiles de darles una oportunidad de rehabilitar pues no sé, esos 300 pisos que podemos llevar en estos momentos rehabilitados, pues de hacerlo con personas que están aprendiendo a trabajar, no que están aprendiendo un oficio, sino que están aprendiendo a levantarse todos los días a las 6:30 de la mañana para estar, o sea, es decir, hay cosas que son importantes y que, bueno, ya siempre lo digo, ¿no? Si encima resulta que después alguna de las personas que, en este caso Jordi y su equipo, identifican como posibles personas que necesitan trabajo, nosotros les damos trabajo, ya entonces es el círculo completo, ¿no? Y un poco en ese aspecto yo creo que es importante. Sí que también lo hemos llevado a este punto, ¿no? De decir, bueno, identificamos, o sea, el primer paso era, bueno, rehabilitar las viviendas, muy bien, pero después identificamos que estábamos haciendo también toda la parte de rehabilitación energética en comunidades de propietarios, en plantas solares y todo más, y nos vimos en la oportunidad y necesidad de generar lugares de trabajo desde eso, ¿no? Desde las plantas fotovoltaicas. Desde, ostras, nos viene una oportunidad de poder hacer un proyecto a través del PERTE, de generar energía verde y encima con personal que está en un proceso de inserción. Que aquí habéis visto Inactiva y Solventa, pues algunos de los que estaban en Solventa venían de Inactiva, ¿no? O sea, decir, con lo cual es que es perfecto, ¿no? En ese aspecto. Entonces yo creo que aquí se nos abre un gran campo de inserción laboral en el mundo energético, ¿no? O sea, es decir, no solo en el mundo industrial, sino también en el tema residencial, ¿no? Y todo esto lo podemos hacer con esa coordinación territorial, ¿no? Que también estos equipos
técnicos, sociales, ¿no?, que implantamos en el territorio, porque muchas veces... Creo, Jordi, que estarás de acuerdo conmigo que se nos ve como la empresa de Girona que está de Deltebre, ¿no? Pues esto hemos conseguido cambiarlo, de decir, no, son de Deltebre y trabajé por una empresa, perdón, se me ha ido el catalán, trabajamos para una empresa de Girona, ¿no? En ese aspecto yo creo que estamos consiguiendo esa implementación del territorio y ahí... yo creo que con que el Jordi es mucho más veterano que yo, le voy a decir que nos lo explique él porque, Sí. porque realmente bueno, es una gran oportunidad la que tenemos, ¿no? No, efectivamente, Joan, no cabe duda que el hecho de haber trabajado desde la proximidad, eso ya nos abre muchas puertas porque nuestro estilo, digamos, nuestro modelo de implementación o cómo nosotros concebimos la vivienda social no puede desligarse del hecho territorial. Tienes muchas más oportunidades si tienes presencia en el municipio, en la comarca, ¿no? Tienes muchas más oportunidades porque la gente también te ve como parte de esta comunidad, ¿no? Entonces, el enfoque comunitario es primordial para nosotros. De aquí que incluso vamos más allá de lo que es una vivienda, ¿no? De las personas que viven en esa vivienda. Con Joan siempre hablamos de la incidencia que tenemos que tener en las comunidades vecinales, cómo tenemos que activar, aprovechando también los planes, la implementación de los planes de barrio, ¿no?, que se van llevando a cabo, las necesidades, las voluntades también de los municipios en los que podemos entrar y colaborar. En fin, es una cascada, digamos, de oportunidades que creo que si estamos todos con la mente un poco abierta y no vamos con no puede ser, no va a pasar, o tenemos que ser posibilistas, pues sinergias como las que potenciamos conjuntamente con Inactiva, pues yo creo que somos un ejemplo incluso de la creatividad que se necesita para este círculo cerrar el círculo, ¿no?, de sostenibilidad social, que es estoy en una situación difícil, en una vivienda de un banco, digamos, llama a la puerta Resilis, me pregunta si interesa por mi situación, eso es básico, y entonces esa persona empieza, bueno, pues mira, tengo estas dificultades, tengo estas otras, algunas trabajan, algunas no, que podamos, desde la voluntad de esta persona, de estabilizar su situación residencial, luego intentar idear maneras también de que haya una mejora en su ocupabilidad. Yo creo que creo que es el camino a seguir, ¿no? Entonces, bueno, con Joan lo hablamos, tenemos muchas conversaciones, no porque nos tenemos que coordinar mucho, o sea, son muchas reuniones, son mucho cómo haremos esto. Hay aquí, incluso hay un valor añadido, que es la distribución territorial tal como hemos concebido estos dispositivos, estos 5 dispositivos territoriales, ¿no?, donde el equipo trabaja tanto la parte, digamos, social como la parte de obras, también administrativa, pero se combinan muy bien para poder satisfacer un poco las necesidades. Y cómo hacemos trajes a medida en ese sentido. Es decir, la atención centrada a la persona es importantísima. Y decimos, vale, a lo mejor ahora vuestra familia está en una situación de dificultad aquí, digo, no sé, en Girona, da igual, o en Barcelona, donde hay una presión demográfica muy fuerte y una falta de vivienda, bueno, escandalosa, pero tenemos oportunidades con inserción laboral en otro sitio. Eso es reenfocar un plan de vida, ¿no? Entonces, tenemos muchos ejemplos de este estilo de personas que están mejorando en ese sentido, ¿verdad, ¿No? Joan? Y después, perdona que te corte, pero también la incidencia que tenemos en la comunidad. O sea, es decir, desde el momento en que Fundación Resilis adquiere una vivienda,
no solo transforma la vida de las personas que viven en nuestra vivienda, sino que resolvemos puntos de suministro, o sea, tenemos batallas como las que tendrán nuestros compañeros que antes han mencionado, pero realmente tenemos edificios con muchas problemáticas de suministro energético y de cualquier tipo, y que es a través de la intervención social que identifica ese problema, que pasa a obras, y todo eso, si no fuera de proximidad, sería prácticamente imposible, porque teledirigir esto desde Girona, un problema en una comunidad de propietarios de Tarragona, sería muy difícil, ¿no? Entonces, yo y en esto hablamos muchas veces con Jordi, cómo a través de ese impacto en la reducción de la pobreza energética, que en esto sí que es verdad, nosotros no pretendemos reducir la pobreza energética desde la fabricación de energía eléctrica, ese es un paso, pero nosotros lo que nos proponemos es, muy bien, actuamos en la vivienda. Una vez estamos actuando en la vivienda, actuamos en la comunidad de propietarios, intentando aprovechar de los fondos Next Generation, de toda esta parte de rehabilitación energética. Pero es que después, si actúas en la comunidad, actúas en el barrio. Si actúas en el barrio, actúas en la ciudad. Por lo tanto, siendo muy humildes y siendo que realmente es muy difícil, que es muy laborioso, pero es evidente que estos elementos o estas subvenciones, estos programas tipo PERTE de economía social, lo que hace es unir ese doble impacto, ¿no?, que tiene que tener, pues eso, algo que tiene un impacto económico, totalmente, pero que transforma la sociedad, ¿no? Y yo creo que en ese punto, bueno, reducimos la pobreza energética porque hacemos edificios más eficientes. Por lo tanto, esto es como un presupuesto. Un presupuesto se equilibra con gastar menos o facturar más, ¿no? Pues ahora estamos intentando actuar en que gasten menos esas familias que tenemos, ¿no? Yo creo que, bueno, en estos... Bueno, ya son casi 3 años, ¿no? 4 años que adquirieron la primera vivienda. Hombre, mucho hemos caminado, mucho hemos progresado, ¿no? Como antes hemos visto en el vídeo, generar una planta fotovoltaica es difícil, pero generar, rehabilitar, mantener 350 viviendas con personal en proceso de inserción, también es complejo, ¿no? O sea, es decir, y muchas veces te viene a decir, hombre, pero esto lo puede hacer un autónomo. O esto... Sí, pero nuestro modelo es intentar que todo ese mantenimiento del parque actual también se haga con esos equipos, porque un poco en lo que ha dicho, ¿no? Estos equipos de proximidad están formados por una parte social, una parte de obras, pero también una parte de brigadas de mantenimiento, ¿no? Que están formadas por personas en inserción, ¿no? Ahora, por ejemplo, como Inactiva hemos sido posible hacer la rehabilitación de un barrio entero dentro del programa 1, pues hemos generado personas contratadas del propio barrio, ¿no? Ese impacto es brutal, ¿no? Y si encima esto lo llevamos al mundo rural, ya es espectacular, porque al final que tú puedas tener 10 viviendas en un municipio de 10.000 habitantes es prácticamente como tener el impacto de 500 en Barcelona, ¿no? O sea, es decir, porque realmente puedes incidir muy de esto. Y ahí está el siguiente reto, ¿no? Lo que sería dentro de esa eficiencia de intentar evitar la pobreza energética, pues estamos en el proyecto modular, que lo que intentamos es llegar la vivienda social en el mundo rural y con viviendas pues calificadas en BC, porque el gran reto que tenemos nosotros en estas 500 viviendas es que a día de hoy pues más del 60% estamos en una letra D y tenemos que ir D o E y tenemos que ir hacia la C, o sea, es decir, con lo cual el desafío es grande, ¿no? Y además trabajándolo con las personas en el territorio, ¿no? Bueno, sin duda un gran reto, ¿no? Jordi, perdona que te he cortado. No, yo quería comentar, bueno, vamos terminando ya esta conversación. Jordi, quizá tendrás alguna cosa para añadir, pero sí que quería destacar que en proyectos como estos los intangibles se hacen muy tangibles. Y yo creo que es
muy interesante porque también desde este enfoque integral ahí vamos sumando cuestiones, decía antes, que forman parte de las principales preocupaciones, retos que tenemos a nivel social, ¿no? Como es la vivienda, la energía, sostenibilidad y el empleo. Entonces, que un proyecto como este pueda ir cosiendo todas estas cuestiones, estos retos y dando oportunidades, yo creo que precisamente hace que esto, que los intangibles, los aparentemente intangibles, se hagan más tangibles. Y el ejemplo es el que comentabais de esta capacidad de incidimos en una vivienda, pero su efecto es como cuando tiramos una piedra en un lago, ¿no? Se va ampliando, se va amplificando a nivel de comunidad, de barrio, de ciudad, de sociedad, etcétera. Jordi, no sé si querías comentar alguna cosa ya para ir terminando. Bueno, el alineamiento que tenemos y el compromiso que hay, creo que no solo nuestro, de las entidades que estamos en el ámbito de la vivienda social, sino ya la apuesta de los gobiernos, las administraciones públicas, con ese 15% de vivienda social que tenemos como estándar, ¿no? Como horizonte de 2030. O sea, esto es ya. Y bueno, ese 15% al cual el Estado español ahora mismo cumple con el 2,5, entonces si llega. Entonces, ese es un reto que creemos que esa creatividad que decíamos, ¿no? Pues con una redistribución poblacional incluso, sabemos que hay territorios pues, que están en regresión demográfica, en cambio tenemos urbes y con conurbaciones urbanas que están en crecimiento y no pueden dar cabida a tantísima gente, ¿no? Entonces también aquí apostamos por modelos como este, es decir, bueno, replanteamos la vida, vamos a buscar oportunidades también en sitios, en entornos rurales, donde podamos encontrar nuevas oportunidades laborales. Tenemos que tenemos que ser un poco más creativos y yo creo que esa visión la tenemos tanto en Activa como Resilis, sí. Los retos Muy bien. Pues muchas gracias Jordi y Joan Luis por la contribución en el proyecto, también por vuestro trabajo en vuestras respectivas organizaciones. Hablaba Jordi de este componente territorial y también es algo que seguro va a aparecer en la siguiente conversación que ahora escucharemos. Y cerraremos este bloque de las conversaciones con la tercera, dedicada a la inclusión y la pobreza energética. En esta última nos centraremos en el impacto social del proyecto y en cómo se aborda la pobreza energética desde una perspectiva comunitaria. Y para ello contamos con Pilar Bosch, de Fundació Sallari, y con Raúl Rodríguez, de Vasija, que nos hablarán del trabajo en el territorio y del potencial de réplica del modelo, de la replicabilidad. Pilar, Raúl, buenos días. Buenos días. Encantados que nos acompañéis y a punto para escuchar todas vuestras aportaciones. Adelante. Bueno, pues empiezo yo si quieres, Pilar. Perfecto. Adelante. Me presento un poco, presento a mi entidad, Asociación Vasija. Somos una entidad social dedicada a las personas vulnerables, pero en el ámbito de la infancia y la juventud. Desde el punto de vista tenemos distintos recursos residenciales de acogimiento y de jóvenes también que alcanzan la mayor edad, y luego también tenemos otros programas más comunitarios que apoyan a familias desde distintos ámbitos, y ahí ya es un programa más ambulatorio que apoyan a familias en su recurso, ¿no? Llevamos desde el año 97, entonces tenemos una trayectoria larga, hemos vivido ya bastantes cosas y sobre todo estamos implantados principalmente en Guadalajara, pero pertenecemos a la comunidad de Castilla-La Mancha, que es una comunidad muy extensa a nivel de territorio y no muy poblada, ¿no? Entonces, bueno,
Es verdad que hemos ido conociendo a lo largo de estos años, sobre todo con Resilis y con Plataforma Educativa, por tener en común este tipo de recursos residenciales donde trabajamos, y es desde ahí donde nos hemos ido acercando y hemos conocido a Sayar, que es la entidad que nos presenta a Pilar un poco. Perfecto. Sí, mira, Fundación Sayar, somos una entidad que se ha constituido precisamente este año 2025, pero que es fruto de la evolución del proyecto de Bolsa de Vivienda Social que antes nos ha contado Jordi, impulsado por Fundación Resilis desde el año 2020. Desde entonces, Sayar nos hemos especializado en el diseño, gestión e impulso de iniciativas que todas ellas sitúan la generación de vivienda de alquiler social en el centro de nuestra acción. Consideramos que es un derecho fundamental y una palanca de inclusión, con lo cual nuestra acción comunitaria se articula a través de esta creación y gestión de un parque de vivienda social que ofrece alquiler social y asequible, y muy importante, junto con el acompañamiento social personalizado para estas familias o estas unidades de convivencia. Antes lo dijo Jordi, 511 viviendas distribuidas por Cataluña y tenemos presencia en el 67% de las comunidades de las comarcas catalanas. Este parque público de vivienda estamos contribuyendo con esta adquisición, esta compra del derecho de propiedad temporal por un periodo de 75 años sobre estas viviendas, con lo cual forman parte del Parque Público de Cataluña. Esto es muy importante, aseguramos su continuidad y que siempre se van a destinar a esta finalidad. Muchas de ellas se tienen que rehabilitar. Joan lo contaba desde Inactiva también. Rehabilitar, recuperar autorizaciones administrativas, regularizar suministros, hasta que acabamos pudiendo ofrecer desde Sayar ese alquiler social y asequible, y en muchos casos también estabilizando una situación residencial que estaba en precario o que estaba irregular. Es importante saber que todo ello lo desarrollamos con el soporte de la Agencia del Habitatge de Cataluña. Yo creo que Cataluña aquí es una comunidad autónoma innovadora en este sentido, porque la agencia ha hecho con su regularización, con su derecho de tanteo, con abrir esta posibilidad al derecho de tanteo retracto, nos ha abierto la posibilidad a entidades, fundaciones privadas sin finalidad de lucro, pero también administraciones, ayuntamientos u otras administraciones, a la propia agencia, a adquirir habitaje en estas condiciones. El Instituto Català de Finanzas es otra organización que nos ayuda aportando la financiación necesaria, y esta presencia en tantos ayuntamientos y comarcas hace que tengamos también una relación muy directa con todos los ayuntamientos y con actividades como pueden ser ligadas a planes de barrios, recuperación de parque residencial, y todo ello pues ayuda y colabora a la cohesión territorial. En eso estamos. El contexto actual de Fundación Sayar, Raúl, te cuento un poco a ver también cómo situáis vosotros en Vasija. Nosotros actualmente, muchas de estas viviendas están enmarcadas dentro de un contexto de vulnerabilidad residencial. En Cataluña, cerca del 20% de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Muchas familias viven en inmuebles con instalaciones que están obsoletas o con sistemas alternativos que generan gran inseguridad y unas facturas muy elevadas. Y a esto también se le suma el miedo, y esto lo vemos nosotros cada día, a que estas familias, el miedo que tienen a la deuda, a la falta de acceso a tarifas sociales o la dificultad de acceder a esas tarifas, o la precariedad administrativa, que muchas veces pues pierden esas bonificaciones y están o sea, si su situación económica está siempre en una situación muy inestable y se cronifica la exclusión energética. Nosotros desde Sayar acompañamos a estas familias en todo este proceso. Lo hemos contado ya, promoviendo la rehabilitación, acceso a suministros básicos, estabilizar su situación residencial y de alquiler. Y el proyecto que presentamos hoy, este campo solar, este PERTE de economía social, realmente nos abre la posibilidad
de tener otra vía de solución a estas necesidades de acceder a energía que sea asequible desde un punto de vista económico, sostenible para estas familias y además energía verde, ¿no? No sé, Bueno, vosotros en Vasija, exacto. nosotros estamos un poco, quizá nuestra aproximación es un poco distinta. Nosotros estamos un poco, lo comentaba antes el compañero, en la lógica esta de como una entidad social más bien pequeña, pero que sostenemos muchos recursos residenciales con población vulnerable. Estamos un poco en la lógica de intentar buscar herramientas que nos hagan eficientes, es decir, gastar menos para cuidar mejor, ¿no? Entonces, uno de los problemas que nos surge habitualmente en el día a día es que las facturas de luz muchas veces lo que hacen es que bueno, desequilibran un poco los presupuestos de una entidad como la nuestra, ¿no? Entonces, aquí creo que hay un margen de mejora muy grande, ¿no? Aparte, bueno, nuestra llegada al proyecto también vino después de que nosotros tuviésemos una experiencias previas, ¿no? Desde proyectos parecidos. Teníamos un proyecto de inserción en un momento dado para jóvenes en una instalación en la sierra, que es un territorio así como muy alejado igual, y ya hicimos nuestros pinitos e intentamos hacer una inversión en paneles solares. Entonces veíamos un poco esta doble opción, ¿no? De decir, joder, si es que tenemos disponibilidad de acceso en un territorio muy amplio que podríamos hacer esta instalación solar para tener energía barata y aprovecharla como entidad, ¿no? Lo que pasa es que esto luego, bueno, tuvo unas dificultades que no veíamos y entonces desde esta óptica de decir, tenemos que ser eficientes porque como entidad, si nos lo gastamos en luz, no podemos atender a esas personas, nos podemos ir de vacaciones con los chicos y se nos reducen la capacidad que tenemos de invertir en atender bien a las personas con las que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto nos da una perspectiva que nos permite por lo menos vislumbrar una herramienta nueva que además creo que nosotros estamos en un territorio con mucho potencial si conseguimos llevar adelante esta nueva óptica de casi autoconsumo, ¿no? En el fondo, como estaban comentando antes los compañeros. Entonces yo creo que nosotros también representamos un poco a personas vulnerables a través nuestra que nos llegan. Si somos más eficientes, mejoraremos un poco la calidad de estas personas, ¿no? Entonces esta es un poco la idea de acercarnos en un contexto en el que como entidad también tenemos dificultades, no solo las familias vulnerables tienen vulnerables, las entidades que sostenemos a estas familias, a estas personas, a estos jóvenes, a estos niños, si tenemos mejores herramientas, podremos mejorar un poco los cuidados que hacemos y la atención que damos. Por supuesto. Mira, nosotros desde Sallar esperamos de este parque solar. El parque solar tiene una capacidad de abastecer aproximadamente a unos 500 hogares y en esta primera fase se han identificado un grupo de viviendas piloto que el trabajo sobre estas viviendas nos va a proporcionar datos objetivos de consumo y ahorro, porque como antes en un inicio explicaban Alex y Joan, ¿no? Que es un proyecto de innovación, un sistema de consumo y comercialización que se tiene que acabar de decidir cómo se va a poner en práctica. La necesidad de que evolucione la legislación también para que sea favorable y que se pueda monetizar en beneficio de las familias al final. Pues yo creo que este grupo de viviendas piloto, tanto las de vosotros en Vasija como la que nosotros estamos aportando desde Sallar, nos van a dar estos datos objetivos que al final necesitamos que esto se materialice en un ahorro real para las familias y para las entidades. Esperamos también que en el próximo año, y si las cosas van bien, seguro que sí, espero que podamos volvernos a encontrar dentro de un año para ponerlo en común, pero antes de diciembre del 2026 se espera que 150 hogares vulnerables puedan beneficiarse directamente, con lo cual un parque como este influye directamente. Estamos seguros y podremos demostrar lo que influye en la autonomía y sostenibilidad económica de cada familia, reduciendo sus costes energéticos y al final mejorando su calidad de vida. Creo que podremos demostrar y puede tener un gran impacto.
Pues nosotros esperamos que tenga mucho éxito, aparte de por la parte que nos toca, ¿no? Porque yo creo que formar parte de este proyecto nos permite, por un lado, aprender un montón de cosas que han estado explicando los técnicos antes y que yo creo que nos abren un camino nuevo que no existía hasta ahora. Primero aprenderlo para poder comunicarlo, para poder contar que se pueden hacer estas cosas. Y que se pueden cambiar un poco la perspectiva, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que el tema, parece que la luz es un tema que está en grandes empresas y multinacionales, ¿no? Esto nos abre un camino de las entidades sociales también podemos tener esta capacidad de generar incluso energía para repartir entre las familias más vulnerables, ¿no? Con lo cual, si lo podemos contar, pueden surgir ideas y ojalá en un futuro próximo se pudiera escalar y llevar a otro territorio la idea completa y volver a darle mucho más impacto del que va a tener este proyecto en sí. Pero bueno, esto lo podemos hasta multiplicar, ¿no? Entonces, si conseguimos que esto sea un camino viable, pues tenemos mucho potencial en otros territorios para llevar esta idea tan maravillosa a otros sitios, ¿no? O sea que yo creo que lo podemos hacer entre todos. Yo creo que la inteligencia colectiva aquí y la colaboración, ¿no?, de las propias entidades pueden ayudar a dar un camino nuevo desde la colaboración que nos da mucho más potencial, además. Sí, os estaba escuchando y me venía la idea de que a veces la innovación nos lleva a destinos en los que aún no hemos llegado, ¿no? Y que quizá sí que me gustaba lo que comentabais de poder demostrar resultados, ¿no?, con datos para poder cambiar precisamente estos escollos que a nivel más legislativo aún hay y que aquí hay campo, no solo solar, hay campo para recorrer, ¿no? O sea, hay camino para recorrer, sería más adecuado a nivel legislativo también para facilitar esta eficiencia energética que llegue, como comentabais, ya no solo en clave de las familias vulnerables, también con la participación en todo el proceso de las entidades sociales, porque también vemos que es un motor de ahorro, por un lado, pero también de generar más oportunidades, ¿no? Y ahí yo supongo que en este destino en el que aún no hemos llegado y que la innovación a veces nos lleva al futuro, claro, también clave en qué medida se puede replicar esto, ¿no? Sí, yo creo que ese trabajo que se está haciendo y ese compromiso, porque no finaliza hoy este proyecto y digamos, los compromisos de este PERTE, por decirlo de una manera, ¿no? Sino que aquí hay un compromiso a un año vista, donde se van a tratar todos los datos objetivos. Y eso es importante, ponerlo en común, poder demostrar que un proyecto como este tiene recorrido, que es sostenible, que puede llegar a ser sostenible por sí mismo, sin necesidad de recursos externos. Y nosotros, las entidades sociales, tenemos capacidad de explicarlo. Estamos muy acostumbradas a trabajar en equipo con otras entidades, con otros territorios, Basia, Castilla-La Mancha, Cataluña. Aquí hay muchas oportunidades para poder explicar este proyecto y demostrar que es viable y animar a otras entidades y a otras comunidades pues que exploren esta vía, porque al final la solvencia financiera es muy importante en las familias, por supuesto, en las organizaciones también, y al final esto es empoderamiento, es autonomía y es poder poner recursos en muchos otros aspectos de la vida, que de necesidades hay muchísimas. Yo diría que juntos estamos construyendo futuro desde lo local, pero con un gran impacto social, y que este impacto es real y objetivable. Muy bien, pues Raúl, no sé si te quedaba alguna cosa por decir. Vamos ya cerrando. Bueno, yo creo que las entidades sociales nos hemos desarrollado mucho
en el ámbito de los servicios sociales de proximidad, y en eso nos hemos especializado, y que ahora llega la oportunidad de poder también acercar la energía de proximidad, ¿no? O sea, que estamos innovando en ese sentido, generando un concepto nuevo, ¿no? También podemos innovar por ahí. Entonces, bueno, estamos muy contentos de poder participar en este proyecto y formar parte de ellos y ayudar a esta innovación. Pues muchas gracias, Pilar, y muchas gracias, Raúl, por vuestra participación en el proyecto, evidentemente también en este seminario, con todas las contribuciones e informaciones que nos habéis dado, dibujando este futuro que ya lo tenemos en el presente y que hay recorrido para hacer, y que la esperanza es que todo acompañe, la administración, las entidades, la gente, la legislación, etcétera. Pues muchas gracias por vuestra participación. Y ahora ya nosotros pasaremos al cierre de este seminario web. Y con el cierre, pues quería compartir algunas conclusiones, de hecho cinco conclusiones un poco que he ido desgranando de las intervenciones de estas conversaciones que hemos tenido tan interesantes. Una primera y que ha salido es el hecho de que es un modelo transformador, porque Impacto Solar demuestra que es posible abordar el acceso a la vivienda y a la energía desde una perspectiva social, comunitaria y sostenible, que es muy importante. Y como estamos viendo también, y la forma más gráfica de verlo es con los logos de las organizaciones que participan en este PERTE, pues otra conclusión, la importancia de las alianzas, pero de las alianzas con un propósito, porque la colaboración entre entidades sociales, empresas de inserción y actores técnicos han sido clave y son claves para diseñar un proyecto como este y dar una solución integral y replicable. Y evidentemente tampoco nos debemos olvidar de las personas, porque también vemos que, aquí otra conclusión, la tercera, el impacto real en las personas. Porque el proyecto lo que pretende precisamente es la mejora de la calidad de vida de las familias en situación de vulnerabilidad, como hemos escuchado, generando oportunidades laborales, por un lado, la posibilidad de también trabajar en este sector, pero también reduciendo la pobreza energética. Este PERTE hemos visto, por ahí voy a la cuarta conclusión, este compromiso con el territorio y también en el sentido de que la integración del parque solar en un entorno rural refuerza este vínculo entre la innovación y el respeto ambiental. Creo que es algo que también ha quedado muy claro. Y finalmente una conclusión que quizás es más un deseo, pero que también creo que es interesante apuntar y ahora también de alguna manera salía, que es la inspiración para el futuro. Porque este modelo puede servir de referencia para políticas públicas y nuevas iniciativas que pongan a las personas en el centro de la transición energética. Hasta aquí este seminario. Queremos dar las gracias a todas las personas que habéis participado, también a las entidades organizadoras y colaboradoras que hacen posible este proyecto Impacto Solar, energía con valor social. También, evidentemente, queremos agradecer a todas las personas que se han conectado en esta sesión, que veréis el vídeo quizá más tarde. En cualquier caso, a todas las personas que os habéis interesado y seguido por este proyecto y seguido este seminario. Bueno, seguiremos trabajando para que la energía con valor social llegue a más hogares, a más comunidades y a más territorios. Muchas gracias. Hasta pronto.